Bueno, pues buenos días de nuevo, buenas tardes ya casi. La verdad es que la presentación que me propongo yo compartir con ustedes, con vosotros, me voy a disculpar también de antemano porque les tutearé más de una vez. La costumbre española, de la falta de decoro público, pues nos conduce a veces a estas cosas, ¿no? Em, la presentación, decía, es una presentación relativamente improbable, ¿eh? Para empezar, yo le vengo a hablar fundamentalmente de España. Las cuestiones que le voy a mencionar son extrapolables a cualquier otro ámbito en el que llevemos o se lleve una andadura en lo que tiene que ver con el juego en línea, más o menos, bueno, de cierta trayectoria temporal, ¿no? En segundo lugar, es improbable porque yo venía a hablarles fundamentalmente del futuro, más allá de qué hace falta para poner en marcha una regulación online, que sería, en el caso de España, si quieren, ya el pasado. Pues venía a hablarles del futuro, de ver cómo nosotros, cuáles son las cuestiones que nosotros nos estamos enfrentando en este momento, ya con cierta trayectoria en lo que tiene que ver con nuestro mercado de juego en línea, de ámbito estatal en España, con cierta trayectoria que nos permite pues el pararnos a ver el paisaje que se ve por debajo, por atrás y por delante. Yo prometo que la foto de la bicicleta no tiene nada que ver con el hecho de que estemos en Colombia, ni la canción de Shakira, ni tan cerca de Barranquilla, sino que es una invitación. Más que nada en la presentación me voy a limitar, me parece, a explicar las fotos que figuran ahí detrás. Es una invitación a reflexionar y a mirar, a sacar las conclusiones de cuáles son los retos, los desafíos y también las soluciones a nivel estratégico a las que al menos en España y en las jurisdicciones que tienen una trayectoria asimilable nos vamos a enfrentar en los próximos años, eh, y a mirar para adelante. Y en ese sentido ahí viene el tercer elemento de improbabilidad que les mencionaba anteriormente. Es improbable porque yo vengo a hablar del futuro, a invitarles a ustedes a que nos situemos en 5 o 6 años más tarde de que una eventual regulación del juego en línea en sus correspondientes países se implementase. Y la verdad que tengo que reconocer que no voy a ser nada original en muchas de las cuestiones que voy a plantear, que voy a describirles, porque se han dicho ya por mis compañeros reguladores que aunque en un estado más incipiente, si me permiten, o incluso previo al desarrollo de una regulación y una actividad administrativa de control del juego en línea, eh, legalizado y regulado, por supuesto, pues ya atisban cuáles son los retos y los elementos difíciles a los que se van a someter. Y también se ha dicho por algo los integrantes de las mesas anteriores, cuáles son las cuestiones quizá más acuciantes. Y desde ese punto de vista, pues tenemos que decir que al final, pues igual mirar un poco al futuro puede ayudarles a visualizar cuáles pueden ser las opciones regulatorias políticas de policy, si quieren ustedes, que tener en cuenta ya desde un primer momento de implementación. Pero bueno, antes de mirar al futuro, miremos un poco al pasado. Nosotros, como algunos de ustedes sabrán, desde el año 2011 tenemos eh, desarrollado un régimen de juego en línea de ámbito estatal, para la totalidad del Estado español, mediante un bloque regulatorio que ya digo comenzó en 2011 con la ley de regulación del juego y, por supuesto, regulaciones de segundo nivel, de segundo y tercer nivel, de segunda generación, reales decretos, que son normas reglamentarias en España, y las reglamentaciones básicas de los correspondientes juegos de azar, y un paquete también de resoluciones tanto técnicas, de adaptación tecnológica de los sistemas técnicos, etcétera, modelos de reporte, como también administrativas en cuanto a los procedimientos de otorgamiento de las correspondientes licencias. Es un mercado que se puso en marcha efectivamente a mediados de 2012 y del que yo creo que ya podemos extraer, algunos de ustedes en el auditorio son perfectos conocedores del mercado, y ahí a Filipo, Mauro, etcétera, bueno, por supuesto, muy conocedores del mercado y que pueden hablar del mismo con tanta más propiedad que nosotros mismos. Y algunas conclusiones sí que hemos sacado pues de lo que nos ha costado, de este proceso de 4 o 5 años en el que hemos incurrido y que pueden servirnos para establecer cuál es la situación actual. La primera de ellas, yo diría, y se ha planteado la lucha contra el mercado ilegal. Contra el mercado ilegal se puede luchar en el ámbito online, ¿eh? No hay que desfallecer ni caer en la melancolía con esto. Lo que sucede, y ya tuvo ocasión de apuntarlo a alguno de nuestros colaboradores ayer, y también José Antonio ahora mismo,
algunos de los reguladores también, es que se necesita una regulación plausible, una regulación que permita el ejercicio y el desarrollo de una legítima actividad económica comercial, de ocio, entretenimiento, por supuesto. A fuerza de repetirnos lo diremos una vez más para que lo escuchen del director general de España, de ocio y entretenimiento, y que permita la viabilidad o la posibilidad de desarrollar esa actividad. Ese es el principal instrumento de lucha contra el juego ilegal. También sabemos que entrando en la legalidad de la regulación es muy importante tener una oferta de juego más o menos completa, y esto lo sabemos porque en España inicialmente no fue así. En España hubo varios juegos, en concreto el llamado juego de las slots o de las máquinas de azar en línea, que se dejó a un lado en la regulación inicial que se previó en 2011-2012. Como consecuencia de eso, y no me importa decir que fue como consecuencia de eso, seguro que habría otras, pero el desarrollo del mercado en esos primeros años, año y medio, 2 años, pues no tuvo el crecimiento o el ritmo que ha tenido después, desde que se solucionó, si queréis, o se complementó la oferta inicial con la regulación, en particular de este juego, de las máquinas de azar online. Y de esta manera, pues, pudimos acometer o quizás ser más exitosos en lo que es la acomodación, la canalización hacia el entorno regulado de la actividad de juego en línea verdadera en España, de consumidores españoles, de manera que estamos estrechando ese gap, pues de una manera más efectiva. También sabemos otras cosas, sabemos que los operadores no son los malos de la película, los operadores regulados, son nuestros aliados, si queréis, si quieren ustedes, en la persecución de las políticas públicas que a nosotros pues justifican nuestra existencia, y debe haber, volveremos sobre ello, una cierta engagement, una cierta unión, cada uno por supuesto defendiendo su esfera, porque ni los operadores son el regulador ni viceversa, lógicamente, ni nadie pretende que lo sea, pero sí un necesario entorno de colaboración y de comunión en la consecución de determinadas finalidades. También sabemos, por ejemplo, que la publicidad es un instrumento clave, diría yo, la posibilidad de que los operadores regulados, del entorno regulado, puedan publicitarse adecuadamente, y en este adecuadamente, por supuesto, que sobre el contenido mismo de la publicidad habrá todos los debates que quiera uno darle, pero el hecho de que puedan publicitarse sanamente y lógicamente su oferta, pues desde luego que es un activo que tiene el operador regulado, que es lo que al final le distingue del ilegal. La única ventaja teórica que tiene desde el punto de vista del negocio comercial es poder dar a difundir sus productos de una manera más sana, cosa que en el ámbito online, al menos en España, pues viene sucediendo. En fin, sabemos muchas cosas y otras pues todavía no lo sabemos. En cuanto a los indicadores del mercado, ¿qué es lo que ha pasado estos 4 o 5 años? Yo diría un par de notas o de datos que yo creo clave. Yo creo que por fin, después de 5 años, nos estamos acercando a las expectativas económicas de tamaño del mercado de montante que en un momento dado se proyectaron en 2011. Hemos casi doblado el rendimiento económico que desde luego para los volúmenes que es el juego presencial y otros países, también en España, pues un rendimiento económico modesto. Estamos hablando de los 430 millones de ingresos menos premios, millones de euros al año de ingresos menos premios. Juego online puro, excluyendo los juegos reservados fundamentalmente, y también las apuestas tradicionales, las apuestas mutuas. Bueno, pues 430 millones de euros al año, cuando eran 230 el primer año completo de que tenemos datos, el año 2013. Y en segundo lugar, y estos datos siempre hay que tomárselos con gaseosa, ponerle cierta sordina, pero en fin, son los datos que las consultoras vienen manejando, y si son inexactos para España, pues también lo serán relativamente para los demás, y el valor está en la comparación en cuanto a porcentaje o tasa de absorción, si quieres, del mercado legal en relación con el ilegal. Pues estamos de acuerdo con los datos, ya digo, de H2 Gambling Capital, que es un poco la fuente primaria de información en relación con esto, en un orden asimilable a los países de nuestro entorno, ya superior al 80%, 82, 83%, cuando antes, por ejemplo, de la legalización de estas máquinas de azar online estábamos en el 55%, según los mismos datos. Y ya digo que es un dato asimilable a cualquier país de nuestro entorno, incluso mejor, si vamos a los países estrictamente fronterizos. Yo creo que también, más allá de eso, más allá de los datos económicos, el mercado, la regulación o regularización, si quieren ustedes, del mercado de juego online en España, lo que ha conllevado desde un punto de vista
spillover, de trascender lo que son las fronteras del juego online, es una contribución a la normalización social del juego. Y ojo, normalización es una palabra que a veces se utiliza peyorativamente. Yo no le veo el elemento peyorativo por ningún lado. Desde luego no es banalización, pero sí es la creciente asimilación por parte del ciudadano medio en España de que la actividad de juego pues es una actividad de ocio, de entretenimiento, que puede ser desarrollada con responsabilidad, que la industria de juego, como mencionaba antes el profesor Cases, pues se enfrenta a las mismas o a distintas, pero al fin y al cabo a elementos, a riesgos o a externalidades que debe internalizar de una manera razonable y siempre con lógica empresarial, sin caer en la estigmatización. Y yo creo que el juego, y muy sinceramente lo digo, creo que el desarrollo del mercado online en España ha contribuido en beneficio de toda la industria en general a este elemento. De manera que ahora pues estamos en España mucho más familiarizados, lo digo de nuevo para bien, con este fenómeno del juego. Estas serían las dos notas, si queréis, fundamentalmente positivas que le daría yo a la trayectoria que ha llevado el mercado de juego estatal en estos 5 años. Pero también es verdad, y quizá esto sea lo más interesante de la exposición, si es que hay algo interesante ya a estas horas y antes de la comida en cualquier exposición, también nos permite pues, analizar cuáles son las dificultades a las que nos vamos a enfrentar, muchas de las cuales, si están bien identificadas, no hay que esperar 5 años para empezar a resolverlas. Por supuesto que estaría muy bien que ustedes supieran resolverlas desde el principio, ¿no? Y podemos hablar de 4 órdenes de cosas desde un punto de vista muy estratégico. En primer lugar, y se ha mencionado varias veces esta mañana, la oferta de juego. La oferta de juego no es una balsa que queda estática en la que los operadores con proyecciones temporales a 10 y 20 años se van moviendo, por lo menos en el ámbito online. Es una oferta en la que el uso de la tecnología, el empoderamiento que la tecnología hace al consumidor, que yo creo que es el elemento inédito y diferencial, la posibilidad de que los consumidores pues puedan someter a su propia dictadura a las empresas, es decir, decidir y de hacerlo de una manera mucho más rápida e inmediata en lo que quieren, son mucho más sensibles a las innovaciones que además suceden porque per se el entorno, y se ha dicho esta mañana con ejemplos, los skill games, los fantasy, los eSports, el entorno es propicio para estos desarrollos tecnológicos. Pues bien, en nuestros ordenamientos, y empezando por el ordenamiento español de juego estatal, las normas que regulan la oferta del juego son normas encorsetadoras. Son normas que parten de la concepción de un regulador como prescriptor de qué juego quiere ofrecer o permitir que los operadores oferten. Y eso, pues al fin y al cabo, pues choca con esa dinámica tecnológica que les mencionaba antes. Esto es uno de los principales retos. Se nos queda corta, se nos agota, pero se nos agota por definición la oferta de juegos si la hacemos descansar en una regulación como es la nuestra. Estoy hablando estrictamente de nuestra regulación, en una regulación excesivamente o posiblemente prescriptiva y que no permita acomodar esas innovaciones. Ese es un primer problema, si queréis un problema regulatorio. Podemos hablar de la innovación en tipos de juego, pero también podemos hablar de restricciones más concretas que existen, que se han mencionado anteriormente, pero la compañera colombiana pues también lo ha puesto de manifiesto, la falta de liquidez internacional, la limitación de la liquidez en esos juegos en los que esa liquidez es necesaria y predicable, a los registros de usuarios españoles, pues también lastra. Lastra es muy interesante saber si verdaderamente en todos los juegos los lastra por igual o no a estas alturas, pero lastra a esos juegos como pueden ser el póker, pueden ser las apuestas cruzadas, pueden ser determinados juegos mutuos como el bingo, etcétera, que necesitan o se benefician de una masa de agregación de masa económica, masa común a sus premios. En segundo lugar, otra cuestión que yo creo que va a configurar, desde luego ya lo ha hecho en estos 5 años, pero va a configurar la evolución en España del futuro del juego, es la relación, interrelación, o como queramos llamarlo, de lo que no son sino 2 canales distintos de comercialización de al fin y al cabo los mismos productos, o potencialmente los mismos productos, el canal en línea y el canal presencial. Esto es una cuestión
muy sensible desde el principio. Y aquí al principio, a la hora de diseñar un marco de juego en línea, hay una primera decisión importante que tomar, que adoptar, que es si desarrollar, implantar un marco regulatorio que privilegie, a falta de mejor palabra, a los operadores ya establecidos en el país de turno a nivel presencial para desarrollar esa actividad de juego en línea. Y en ese sentido, pues nuestros compañeros reguladores, si mal no recuerdo, Eric de Panamá y el ingeniero San Román de Perú, pues han anticipado que ellos, en lo que tiene que ver con la futura regulación online de los mercados de apuestas, pues pretenden posicionar a los operadores que ya tienen instalados allí a la hora de otorgar esas licencias en línea. Esta es una opción, y otra es pues el predicar una libertad de entrada con relación con cualquier operador que, cumpliendo las condiciones que administrativamente y legalmente se establezcan, pues amerite el ingresar al mercado. Pero no es de esto de lo que quiero hablar, o la dificultad que quiero poner de manifiesto 5 o 6 años más tarde. En España, por cierto, tomamos o adoptamos la segunda de las posiciones y de las estrategias en línea con la mayoría de los países del entorno europeo, la inmensa mayoría. Quizás el caso de Bélgica es un caso, es el que sale a colación en contrario, pero el resto, la inmensa mayoría, pues adoptaron esa política. No es lo que yo quería comentarles, sino la posibilidad o la necesidad o conveniencia de poder articular marcos que no tienen por qué ser el mismo marco, pero marcos para que los operadores que así lo deseen, que estén en el ámbito presencial y en el ámbito en línea, presentes simultáneamente, puedan desarrollar, insisto, incluso bajo marcos regulatorios distintos, cada uno aplicando distintas características, pero pueden desarrollar ofertas que se le presenten al jugador como complementarias en ambos canales, ¿no? Yo creo que esto pues puede ser el que sepamos interpretar esto bien, las implicaciones que tiene, las posibilidades que tiene, y le sepamos dar una respuesta a todas las administraciones que estamos involucradas, pues puede depender gran parte del futuro del sector online, porque muchos de los operadores encontrarán su nicho de negocio en ese tipo de estrategias. Otra de las dificultades o circunstancias a las que nos enfrentamos, y yo creo que no hace falta tapujo ninguno decirlo, está muy de moda estos días hacerlo, tiene que ver con la prevención y la potenciación de la lucha contra los fraudes en el juego y los fraudes en otro tipo de entornos que se canalizan a través de las actividades de juego, y en particular, y de ahí la foto, el fraude en las competiciones deportivas, el llamado amaño de partidos. Aquí hay que advertir, efectivamente, este no es un problema ni exclusivo del juego, ni fundamentalmente exclusivo, diría yo, ni fundamentalmente inherente al juego online, por lo menos al regulado, ni desde luego que se vaya a solucionar prohibiendo el juego online. Pero tampoco podemos ignorar que la proliferación, el desarrollo, la sofisticación de los mercados de apuestas, pues nos exige también respuestas administrativas o que nos dotemos a nosotros de las herramientas para poder disuadir de estas conductas, desincentivarlas y desde luego identificarlas y detectarlas cuando suceden dentro de una política más general en la que no solo se encuentran o se deben de encontrar involucrados los stakeholders, los operadores de juegos, sino también pues otro tipo de agentes, como pueden ser los agentes, organizaciones deportivas, etcétera. Perdón. El siguiente elemento, en la mesa anterior ya se ha hablado suficientemente, yo creo que se ha centrado de una manera magnífica cuáles son los debates. No podemos ignorar, por mucho que esta actividad pues, sea una actividad plenamente reconocida, de ocio y entretenimiento, que las externalidades que genere, o que no sea la única del mundo que genera externalidades o efectos, digamos, perniciosos para la sociedad, y que estén muy, muy centrados, pero no podemos ignorar que hay entornos que tangencial o directamente tocan a la actividad de juego que son de cierta fragilidad, es justamente esta, junto con algunas otras razones, la que fundamenta nuestra existencia. De manera que será clave cómo entendamos en la línea que se ha comentado anteriormente, en la mesa anterior en particular, pues cuáles son la afectación no solo del tratamiento, no fundamentalmente ni principalmente el tratamiento de la enfermedad ludopatía, sino también cómo podemos entender lo que operadores, lo que reguladores
y lo que agentes científicos pueden ayudarnos a identificar pues, cómo se generan esas situaciones, a verlas venir y a poder abordarlas adecuadamente sin esperar a que tengamos que estar hablando de tratamientos médicos. Y finalmente, también se ha dicho antes, y con esta misma palabra, tenemos un problema de ruido, porque todas las cuestiones o situaciones que hemos mencionado anteriormente, todas ellas con frecuencia se sobreponderan y se exageran en el debate social o mediático, si queréis. Y de la misma manera que un regulador no puede permitirse banalizar las consecuencias de su actividad, tampoco debe contribuir a distorsionarlas, a exagerarlas, a sobreponderarlas o a estigmatizarlas. En España, desde luego, y esto es una cuestión, se ha puesto aquí también de manifiesto en relación con el entorno regional de América Latina, pero en el resto de Europa es algo también que se está experimentando crecientemente, cómo sepamos negociar con argumentos y con una comunicación adecuada la cuestión de distinguir, disociar el grano de la paja, donde existe un verdadero problema y cuál es su alcance, de dónde no lo hay. Yo creo que es lo que va a determinar el futuro y la evolución, si queréis, la viabilidad no del mercado como tal, o como viabilidad económica, sino la permanencia de esta concepción del mercado de juego en línea como algo netamente positivo para el bienestar económico y para el bienestar social, el mercado regulado, me refiero. En ese sentido, y muy en paralelo a las cuestiones que les mencionaba antes, pues quería dedicar estos últimos minutos a quizá concretarle un poco más cuáles son, al hilo de estos desafíos que tenemos, pues cuáles son las medidas que desde luego en España pues andamos pensando en ellas, que pueden ser compartidas o compartibles al menos en otros entornos, y que desde la fortuna que tengamos en cómo enfocarlas pues determinará si realizamos una contribución provechosa al mantenimiento y al robustecimiento de este mercado en los próximos años. En primer lugar, ya digo que es muy en paralelo a como lo hemos venido contando antes. El marco regulatorio que tenemos en España pues se beneficiaría, no tenemos miedo a decirlo, pues de una revisión, de una revisión, por lo menos de un análisis de cara a la potencial dinamización de determinadas previsiones, ¿no? Desde luego, el acomodar nuevos juegos, el permitir, siempre con las cautelas debidas y con todos los parabienes de todos los agentes públicos involucrados, el permitir esa liquidez internacional en los juegos en los que resulte posible, como medidas de dinamización de juegos concretos, y luego como medidas más estructurales, por supuesto, el racionalizar determinadas condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad. De lo que se trata es de permitir, en definitiva, acomodar un desempeño y un desarrollo sano de los operadores, de esos agentes interesados en realizar negocios en nuestro país y cubrir ese espacio de si queréis, de necesidad o en esa necesidad existente de desarrollar estas actividades de una manera regulada, ¿no? Y no tener que andar pues cambiando la regulación a cada innovación, algunas de las cuales a lo mejor no podemos ni anticiparlas ahora mismo, bueno, seguro, evidentemente. En segundo lugar, es muy pertinente el que reforcemos pues, los elementos de control de que disponemos. La verdad es que el juego online, el juego regulado y sobre todo en los modelos, esta es otra de las cosas que hemos aprendido, que tener un modelo de supervisión administrativo o regulatorio robusto y garantista es algo que cuesta bastante dinero a la administración y a los operadores, y que desde luego ese modelo debe ser también ponderado y proporcionado, porque si no supondría hacer incurrir a los operadores en la asfixia económica también. Y hay muchas experiencias y muchos modelos comparados en los que aquellas jurisdicciones que estén interesadas en construir el suyo propio pueden apoyarse como punto de partida. Ya existen muchos. Hace falta el potenciar o el optimizar esas herramientas de supervisión que tenemos, no solo para garantizar un desempeño seguro de los propios juegos, sino también para eliminar en lo posible, desde luego debilitar la concurrencia o la generación de conductas fraudulentas que utilicen
a la actividad de juego y al canal de juego en línea como instrumento propiciatorio para esas conductas. Se habló ayer largo y tendido, también fue un debate muy interesante, de verdaderamente, en el marco del lavado de activos, del blanqueo de capitales, si verdaderamente la industria del juego como tal es un contexto particularmente propicio, ¿no?, a eso. Y efectivamente, volviendo a la foto de antes del ruido, pues es posible que haya un exceso de exageración en relación con el riesgo real. Pero hay otro tipo también de fraudes posibles que desarrollar en el marco online. Hablábamos antes del amaño de partidos. Pues igual no es mayor el riesgo en el ámbito online que en otros ámbitos, y desde luego en el ámbito regulado que en el no regulado, pero es nuestra responsabilidad, es nuestro deber el dotarnos de los desarrollos suficientes como para poder mandar una señal clara a los malos de que van a ser detectados si utilizan, instrumentalizan nuestro entorno para incurrir en esas conductas, y en segundo lugar para evidentemente detectarlas. Nosotros pues también en la dirección del juego estamos trabajando en la puesta en marcha en colaboración con la industria del juego fundamentalmente y con el resto de agentes públicos participantes o que están involucrados en estas tareas, como son fundamentalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos trabajando en poner en marcha pues, un sistema de información que permita optimizar la información que obtenemos de los mercados de apuestas, en una posición distinta a la que obtienen los operadores, que son, insisto, nuestros colaboradores y los principales interesados en que no exista el amaño de partidos. Pero nosotros el valor añadido que tenemos es que nuestro mercado quizá lo podemos ver a vista de pájaro, lo que pasa en todos los operadores, ¿no? Y estamos diseñando la manera de trabajar con estos operadores para poder optimizar la información que se tiene y hacer más ágil pues esos intercambios de información. También a nivel internacional hay pues varias iniciativas europeas en marcha y bueno, es algo en lo que ya digo que no hay que banalizarlo, tampoco hay que exagerarlo, pero sí que hay que demostrar cierta responsabilidad en ello y desde luego nosotros pues estamos determinados. Y la tercera cuestión, ya se ha dicho antes, es el juego responsable. El juego responsable entendido ampliamente. Es una expresión ómnibus muy socorrida, esto de que es el juego responsable. La verdad es que, y ya existen definiciones muy concretas, pero bueno, cada uno tendrá la suya. Yo aquí lo hablo en sentido amplio y básicamente es el conjunto de elementos a desarrollar tanto por el regulador como fundamentalmente o complementariamente, que cada uno lo ponga el énfasis donde quiera, por parte de los propios operadores, y que conducen a generar un mayor conocimiento de cuáles son, por un lado, los patrones de consumo de juego y, por otro, cuáles pueden ser los mecanismos que ayuden, no estamos todavía en el plano clínico porque aún no se ha generado el problema, pero que ayuden al jugador, que lo empoderen, si quieren ustedes, a tener una autoconciencia o a fortalecer la autoconciencia, el autocontrol que pueden tener en el desarrollo de la actividad de juego, en su consumo de juego. Efectivamente, como decía antes mi compañero José Antonio García, en el entorno online estamos en una situación privilegiada para desarrollar estas políticas y en este sentido, por mencionar varias líneas de actuación concretas que iremos desarrollando probablemente en los próximos años, pues yo creo que estamos en buena disposición para poder desentrañar cuáles son esos patrones de juegos que conducen o que pueden alertar de un futuro problema. Creo que habrá mecanismos para señalizar, o podremos trabajar en mecanismos para señalizar cuáles son aquellos operadores de nuestro mercado que son más cumplidores o que demuestran una sensibilidad mayor hacia estas cuestiones, y poder contribuir a valorizar, a poner en valor ese trabajo que ellos hacen. Y también tendremos que contribuir a profundizar en el conocimiento de verdaderamente cuáles son los factores generadores de esas adicciones, y lo decía antes José Antonio, está muy bien que no lo repitamos, el desentrañar en particular el elemento adictivo de las nuevas tecnologías, del elemento propiamente adictivo del juego. Yo creo que nos va a resultar muy útil si somos capaces de asimilarlo, y todo ello en un entorno en el que y no lo pone de manifiesto solo ni fundamentalmente nuestro estudio de prevalencia, que es uno, sino
repetidos estudios que la Fundación Codere, a la que desde aquí humildemente felicitamos como siempre que tenemos ocasión, pues haber ido desarrollando estos años, la normalización del juego en línea no ha traído un mayor incremento de los problemas, si hablamos de ludopatía, de los problemas clínicos de juego. Y, si me permitís un minuto más, para deciros que estas líneas de actuación no se pueden desarrollar, si queréis, solo con los instrumentos tradicionales de regulación y de control administrativo. Un regulador hoy día, desde luego en este entorno, tiene que ser, o por lo menos debe aspirar a, si quiere contribuir a lo que es el debate público, a ponderar ese debate público, si quiere contribuir a emitir las señales adecuadas a sus regulados, y eso no se consigue necesariamente mediante la regulación, debe de aspirar al menos y felizmente de conseguir un cierto liderazgo público, que sea una voz creíble y que sea una voz que se tenga en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros creemos que también hay un papel ahí para los reguladores del juego, ¿eh? También se ha dicho esta mañana. Y la segunda línea, una línea, si queréis, más holística, más integral. Muchas de estas iniciativas no basta el regulador, necesitamos la colaboración o viceversa, ¿eh? O los demás necesitan de nuestra colaboración, pero se desempeñan de una manera más integrada, entre industria, si queréis, el resto del ecosistema, jugadores y el propio operador. Hay multitud de elementos, varios de los cuales los he dicho ya, que se beneficiarán de que sepamos ver los matices que cada uno nos corresponda, sepamos ver y trabajar conjuntamente en este tipo de iniciativas, en emitir este tipo de señales, en abordar las cuestiones que no cabe banalizar, no cabe subestimar, para señalar o reforzar el carácter responsable de esta industria, y eso, desde luego, pues hay que contar con la colaboración de todos los agentes. Y esto es todo lo que quería deciros. Efectivamente, pues es un mercado en el que es necesario ese equilibrio. Si se rompe el huevo, se acaba lo que hay dentro y se escurre, y por tanto, pues debemos movernos todos en esa ponderación, mirando al futuro. Yo creo que con optimismo. Creo que el balance de estos 5 años, desde luego, de desarrollo y de implantación del juego en línea en España es con sus claroscuros, que en otros años hasta hemos expuesto de una manera, yo diría, desabrida aquí a todos ustedes, y que nunca ignoramos, con sus claroscuros, pero es netamente positivo, y que necesitamos, pues, agarrar el futuro con decisión para posicionar o consolidar lo que inequívocamente e indudablemente, pues, ya es y lo seguirá siendo un canal de comercialización de esta actividad nuestra, válido, necesario y propiciatorio para lo que es la consolidación del negocio y de la actividad misma en términos más globales. Muchísimas gracias y sí, eso es.